Gestión del talento humano. Integrantes: Ana Elizabeth Simón Cruz, María José Ojeda Rosabal y su servidora Frida Noemí Rubio Cruz. Objetivo: presentar información relacionada con los resultados de la autoridad, enfocado al proceso de evaluación del desempeño de los estudiantes, así como presentar grandes planes de acción y mejoramiento que van encaminados a la mejora continua del proceso de gestión. ¿Qué es la gestión del talento humano? Es el conjunto de procesos necesarios para dirigirse a las personas dentro de una empresa, partiendo del reclutamiento, la selección, la capacitación, la evolución de desempeño, las recompensas de salud ocupacional y el bienestar general de los trabajadores. Origen de la gestión del talento humano. La prehistoria. 1300. El hombre tuvo que aprender a través de su experiencia. En 1760, Revolución Industrial, el sistema artesanal dio paso a la manufactura. En 1856, la escuela clásica, surge un intento de abordar científicamente el paso administrativo. En 1942, la transición aceptó básico en el proceso administrativo en el que tiene un papel preponderante. En 1950, con un marco carácter eléctrico y empresarial, tiene entre sus principales representantes a Peter Drucker. En 1950, la teoría estructuralista trata de corregir el esquematismo de la teoría burocrática. En 1960, el desarrollo son grupos de científicos del comportamiento psicológico y consultores de empresas. En 1990, inició desarrollo tecnológico como herramienta y soporte del talento humano. Derecho laboral es una rama del derecho formada por un conjunto de normas jurídicas que se establecen en la relación entre los trabajadores y los empleados. Las fuentes son Constitución, tratados internacionales, leyes, decretos. Sus características son dinámico, autónomo, social, específico, expansivo. Los sujetos del derecho laboral están entre trabajador, empleado, intermediario, empresa y el sindicato. Proceso de gestión. María José Ojeda Rosabal, de la Licenciatura de Enfermería. Proceso de gestión en la salud. Es un flujo continuo interrelacionado en las actividades de organización, planeación, dirección y control, desarrolladas para lograr un objetivo común. Si la persona que está a cargo realiza debidamente su trabajo de gestión, es más probable que la organización alcance sus metas. El proceso de gestión en una institución de salud, sea un hospital o una clínica, está destinada a brindar herramientas para la toma de decisiones eficientes. Además, se orienta a la satisfacción final de los clientes, al mismo tiempo que genera ventajas competitivas y rentables. Objetivo general: fortalecer las competencias en el análisis sistemático en el proceso de gestión. Nos permite diseñar diferentes estrategias direccionadas al logro de las metas. La gestión es el desempeño de un proceso que permite alinear las estrategias y objetivos de la organización con los resultados y competencias que se esperan de cada empleado. Talento humano en la salud. El talento humano en la salud es el fundamento de los sistemas de salud, cualquiera sea un modelo de organización y fundamentación. A través de su acción se materializa el derecho a la salud y se garantiza el acceso y la calidad de los servicios de salud. El talento humano en salud está relacionado con los procesos de planeación, formación, vigilancia, control de ejercicio, el desempeño, ética de talento humano en la salud. La
Planeación en salud. Es el proceso que usan para identificar y seleccionar las metas, actividades designadas para una organización en la salud. La palabra puede constar de diversos pasos y procesos, que es la administración, el control, la planificación, la dirección y la organización. Organización en la salud. La organización consta de agrupar, estructurar y ordenar con base en la institución o en la empresa. Requiere el desarrollo de las tareas de conducción y herramientas de gestión como la planificación, la conducción, las actividades, la selección de personal, la conformación de equipos, el liderazgo y el control. Funciones del gestor: reclutamiento, formación, desarrollo profesional, evaluación del desempeño. Objetivos de la gestión del talento humano. Atraer trabajadores es uno de los principales objetivos del equipo de gestión de talento humano, es la atracción de empleados. Retener y motivar a los empleados. Con ello puede proporcionar a su empresa colaboradores calificados, satisfechos con su supuesto trabajo y fieles al negocio. Evaluar el desempeño de los empleados. De esa forma se puede medir el desempeño de los empleados para tomar medidas que ayuden a identificar su contribución e importancia de la compañía. Lograr la mayoría de productividad de los trabajadores. Esto se puede conseguir mediante el entretenimiento y la motivación de los empleados. Velar porque se mantengan bien en el trabajo laboral. Para ello establece las políticas éticas para proporcionar un mejor comportamiento entre los empleados. Sería mostrar preocupación por cada empleado, manejar estrategias, flexibilidad de respeto al lugar y horario del trabajo, reconocer los logros de los miembros del equipo. Ambiente interno y externo. La organización en sí misma puede pensarse como un ente que posee un ambiente o entorno en el cual los empleados están inmersos. Por esto existe toda organización un contexto externo e interno. Los elementos específicos del contexto externo son globalización económica, panorama político, la dinámica de industria, mercado de trabajo, la cultura del país. Otros dos aspectos importantes del contexto externo son los institucionales legales y los sindicatos. Contextos interno u organizacional. Se refiere a las condiciones dentro de la propia organización, también llamado contexto interno. Las organizaciones afectivas buscan crear un contexto organizacional que se articule con el contexto externo y sea lo suficiente flexible para cambiar ante nuevas condiciones. Las organizaciones son complejos sistemas compuestos por varios elementos. Algunos más importantes a la hora de la gestión de recursos humanos son tecnología, cultura de la compañía, estrategia de negocio. Las fuerzas del contexto externo estimulan permanentemente a las empresas y reubicar elementos del entorno organizacional. Marco jurídico. Consejo de Salubridad General, establecido por el artículo 73 en la Constitución Política. Ámbitos de aplicación del marco jurídico internacional, conjunto de normas que tiene por objetivo regular las relaciones entre sujetos internacionales. El marco jurídico federal es un conjunto de normas de observación obligatoria en todo el territorio nacional. El estatal es un conjunto de normas que rigen únicamente en un estado de la federación. En el Código de Ética existen los propósitos y valores obligatorios en los profesionales. Estos representan el cuidado de la vida y de los derechos humanos, manteniendo una conducta honesta y leal, y proteger
la integridad de las personas ante cualquier afección. Sujetos del derecho laboral se encuentran el establecimiento, la empresa, el patrón, los trabajadores, intermediario y el sindicato. La forma laboral se divide en 3 ejes. La primera es nuevo sistema judicial laboral, que es el cambio inicia desde quien importe justicia con la creación de tribunales laborales especializados dependientes del Poder Judicial. Después tenemos el de democracia sindical, que son los trabajadores afiliados a una organización sindical podrá emitir el voto personal, libre, directo y secreto para la elección de su directiva, para conocer y aprobar sus contratos colectivos de trabajo. Y por último, tenemos el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es parte de esta transformación, es la creación de un nuevo órgano que además de llevar los registros de sindicatos y contratos colectivos a nivel nacional, vigilará que se respeten los derechos sindicales y los intereses colectivos de los trabajadores. Contrato colectivo. Su objetivo es establecer una relación entre el trabajador y el patrón para que pueda existir una convivencia y mejor armonía entre las relaciones de trabajo, al igual lograr los beneficios de los trabajadores y poder solucionar conflictos entre él y entre paz laboral. El contrato colectivo puede regular todos los aspectos de la relación laboral, como lo son los salarios, las jornadas, los derechos, las vacaciones, las condiciones de trabajo, la capacitación profesional, el régimen de despidos y la definición de las categorías profesionales, así como se debe determinar reglas para la relación entre los sindicatos y los empleadores, los representantes en el lugar de trabajo, la información y consulta de cartelera sindical, licencias y permisos para los dirigentes sindicales, entre otros. El contrato colectivo debe garantizar a los trabajadores mejores condiciones de trabajo y a los empleados tranquilidad y progreso laboral. Tanto como para el patrón y para el trabajador como para el empleado existen diferentes marcos legales al momento de comenzar un contrato o dar por facilitado este contrato, que establece los derechos y deberes que se le dan como obligación a ambas partes involucradas, sea patrón o sea empleado. Este tipo de contrato difiere debido a que ha sido celebrado entre un sindicato o en los grupos de sindicato, uno o varios empleados, o entre un sindicato y una organización. Varias representativas de los empleadores. El contrato es contractual y normativa. Este busca recalcar aspectos muy interesantes de los trabajadores y regula las condiciones que se le ofrecen al trabajador. El sindicato se enfoca en complacer los requerimientos del trabajador y el sindicato es una asociación integrada por trabajadores de defensa y protección de intereses laborales. Con respecto a la producción o al empleador con el que estén relacionados o contractualmente. Contrato ley. El artículo 404 de la Ley Federal del Trabajo define como un convenio acordado entre varias entidades, trabajadores, sindicatos y patrones, pertenecientes a la misma industria. En este documento se establecen las condiciones y características específicas que se debe cumplir un trabajador o un empleado al presentar cierto servicio dentro de cualquier rama de la industria. Subcontratación. La subcontratación es el proceso empresarial mediante el cual una sociedad transfiere
la responsabilidad de sus tareas a otra firma especializada en esa actividad. La empresa subcontratadora o proveedora es aquella que desarrolla determinadas labores para otra firma. Dicha relación comercial suele estar definida en un contrato. Y también tenemos las ventajas y desventajas. Las ventajas serían costos, flexibilidad de procesos, capacidad técnico o financiera, ventajas legales y fiscales. Las desventajas serían riesgos de elegir una mala empresa, riesgos que el proveedor se vuelva competidor del contratista. Los costos reducidos pueden ser mínimos. Se pierden puestos de trabajo. Seguridad social. En nuestro país, la seguridad social fue establecida en el artículo 123 de la Constitución Política en 1917. Ahí se consideró de utilidad social el establecimiento de cajas de seguros populares de invalidez, de vida, de cesación involuntaria, de trabajo, de accidentes, entre otros. La seguridad social es la protección que una persona proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, maternidad, invalidez, accidentes de trabajo y alguna enfermedad o pérdida de sostén de la familia. Todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, su salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad o invalidez. Objetivo, lo cual se trata de la integridad que una persona tenga al brindar sus servicios a otro individuo de manera obligatoria. Individual, la labor debe de ser desempeñada obligatoriamente por personas contratadas para realizar el trabajo. Subordinado, el empleo dependerá técnicamente del patrón. Remunerado, la prestación de un trabajo subordinado e individual a un patrón. Existencia de contrato de trabajo. Cualquiera sea su dominio o forma, es aquel que según el cual un individuo se obliga a suministrar un labor individual subordinado a otra persona por medio del pago de un sueldo. La estabilidad en el trabajo. Busca la mayor libertad para las empresas en cuanto en formas de contratación y disponibilidad de la fuerza de trabajo, según sus necesidades, los derechos adquiridos y plasmados en las leyes nacionales, Constitución Política, Código de Trabajo. Todas las relaciones que favorecen y protegen los derechos de los trabajadores son vistas como obstáculos para las ganancias de las empresas. La flexibilidad legal. Las autoridades administrativas y judiciales realizan interpretación respectiva de las normas laborales. Outsourcing es la subcontratación de recursos por medio de una empresa a otra, que asume las responsabilidades fiscales y laborales. A cambio de la compañía recibe una factura fiscal del 100% del deducible. El outsourcing es la subcontratación de mano de obra externa para cubrir las necesidades de la empresa sin necesidad de aplicar la plantilla. La externalización se aplica en áreas no estratégicas de la organización, pero que influye decisivamente en la propiedad. El outsourcing se define como un modelo de negocio en el cual las empresas subcontratan a personas para que realicen actividades específicas. No podrá comprender
tareas iguales o similares a las que realiza al resto de los trabajadores al servicio de la persona que lo ha contratado. El outsourcing hace referencia al proceso mediante que una organización transfiere la propiedad de un proceso de negocio a un proveedor de servicios. Este se basa en la descentralización de alguna actividad que no conforme o forme parte del núcleo de funciones clave de la organización a un tercero que se puede especializar o es especializado. Es el tiempo que cada trabajador dedica a la ejecución del trabajo por el cual ha sido contratado. Se contabiliza el número de horas que el empleado ha desempeñado para desarrollar su actividad laboral dentro del periodo del tiempo del que se trate. Puede ser días, semanas o años. El horario se determina en el tiempo exacto que cada día el trabajador ha de presentar el servicio, siempre y cuando respetando la duración de la jornada establecida. Se puede distinguir dos tipos de jornadas: jornada ordinaria y jornadas especiales. Días de descanso obligatorio. Aquí tenemos artículos y el primer artículo es el 69. Por cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro. Artículo 70. En los trabajos que requieran un labor continua, los trabajadores y el patrón fijará de común acuerdo los días en los que los trabajadores deben disfrutar de los descansos semanales. Artículo 71. En los reclutamientos de esta ley se preocupará que el día de descanso semanal sea domingo. Los trabajadores que presenten servicio el día domingo tendrán derecho a una prima adicional de un 25% por lo menos sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. Artículo 72. Cuando el trabajador no presente sus servicios durante todos los días de trabajo de la semana o cuando el mismo día en la semana sea presente sus servicios a varios patrones, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional del salario de los días de descanso, calculada sobre el salario de los días en que hubiese trabajado o sobre el que hubiese percibido de cada patrón. Las vacaciones según la ley del trabajo. El artículo 76. Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán un periodo anual de vacaciones pagadas. En el artículo 77. Los trabajadores que presenten sus servicios discontinuos o solo lo tengan por temporada tendrán derecho a periodo anual de vacaciones en proporción al número de días de trabajo en el año. En el artículo 78, los trabajadores deberán disfrutar en forma continua 6 días de vacaciones por lo menos. En el artículo 79, las vacaciones no podrán compensarse con una remuneración. En el artículo 78, los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de 25% sobre los salarios que le correspondan durante el periodo vacacional. Y en el artículo 81, las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. En esto, los patrones entregan anualmente a sus trabajadores una constancia que contenga su antigüedad y de acuerdo con ella el periodo de vacaciones que les corresponda y la fecha que deberán disfrutar de sus vacaciones. Están obligadas a repartir utilidades a aquellas personas físicas y morales con trabajadores a su cargo que cuenten con más de un año de operaciones
con fines de lucro y que hayan declarado ingresos anuales de impuestos sobre la renta. Los trabajadores permanentes están o no sindicalizados, los trabajadores eventuales o por obra, y los ex trabajadores de planta, tanto como si fueran despedidos o si fueron renunciados. La cantidad corresponde al 10% de las utilidades según la estabilidad por la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Los directores, administradores y gerentes socios o accionistas, los trabajadores eventuales que hayan elaborado menos de 60 días trabajando, independientemente con quien no exista una relación de trabajos subordinables con el patrón. Nónima. Una nónima es un registro financiero que una empresa realiza sobre los salarios de sus empleados, bonificaciones y deducciones. Las nónimas son una parte importante a la hora de llevar la contabilidad de tu negocio. Empieza a usar débito y mantén tus cuentas al día. En la contabilidad, el término nómina índice de la calidad, pagada en los empleados por el trabajo que han hecho en la empresa durante un periodo determinado del tiempo, normalmente mensual o trimestral. Finiquito. Este se da cuando el trabajador renuncia o es despedido por alguna causa justificada, es decir, este da al trabajador por parte del patrón cuando la relación laboral entre ambos se da por terminada por medio de una propuesta escrita que realizará el empleador al trabajador. En este documento se declara que ambas partes están totalmente de acuerdo en terminar la relación laboral, además de expresar un monto a pagar al empleador por sus servicios prestados hacia la empresa. La forma de pago más común es con cheque de transferencia y se realiza una vez que se firma toda la documentación y el trabajador recibe una carta finiquito que incluya todos los datos y el desglose de los conceptos que se le estarán pagando. Nosotros, al recibir un finiquito, debemos considerar que para recibirlo corresponde siempre una renuncia al empleo de manera voluntaria y si decidimos separarnos del trabajo por convenir a nuestros intereses. También nos conviene un finiquito o nos dan un finiquito si se termina de nuestro contrato temporal o pues nos contrataron por un proyecto o periodo específico que pues ya ha concluido. También el finiquito se nos da cuando nos despiden y esto no importa si el despido es justificado o injustificado. También recibimos cuando rescindes o cancelamos el contrato por una falta grave o cometida por el patrón. También por alguna invalidez o por enfermedad. En este caso también se nos pagará una prima de antigüedad y gratificación por la invalidez, y el finiquito
también se recibe por muerte del trabajador. Es un conflicto que surge dentro de una empresa, generalmente cuando los empleados y empleadores persiguen diferentes objetivos y no logran llegar a un acuerdo entre sí. El líder de la empresa se encarga de resolver dichos conflictos. Los tipos son funcionales, disfuncionales, intrapersonales, interpersonales, intragrupales e intergrupales. El hostigamiento y acoso sexual. El hostigamiento es el acoso sexual. Son conductas de naturaleza sexual no recíproca, por lo que constituyen formas de violencia que atentan contra la integridad física, psicológica y aún económica de las personas. Tanto en las mujeres como en hombres pueden ser víctimas de este tipo de conductas. Sin embargo, es más frecuente que se hostigue y acose sexualmente a las mujeres. El hostigamiento sexual es el ejercicio de poder en una relación que es subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y escolar. El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien o no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefinición y riesgos para la víctima. El hostigamiento sexual ya puede ser tipificado como un delito en el Código Penal Federal, en donde se considera como una persona hostigadora sexual a quien con fines lascivos asedia y retiradamente a mujeres u hombres de cualquier edad. Frase motivacional. Tu esfuerzo valió, vale y valdrá la pena. Nunca pares, nunca te conformes hasta que lo bueno sea lo mejor y lo mejor sea lo excelente. Para tener éxito, tu deseo de dedicarlo debe ser mayor que tu miedo al fracaso.